Cuando miramos el cielo de noche, es que la escala es, bueno, simplemente abrumadora, ¿no? Cientos de miles de millones de estrellas. Y eso solo en nuestra galaxia. Y planetas, seguramente tantos o más. Los números son mareantes, sí. Estadísticamente, uno pensaría que la vida inteligente debería ser, pues, común. Exacto. Y ahí choca con esa pregunta enorme, la que nos persigue desde Fermi, desde los años 50. Si hay tantas posibilidades, ¿dónde está todo el mundo? El famoso gran silencio. Ese mismo. Porque buscamos, ¿eh? Con proyectos como SETI llevamos décadas escuchando. Y nada. Ni una señal clara, ni una visita confirmada. Cero. Un silencio ensordecedor, como bien dices. Hoy, justamente, vamos a meternos de lleno en una de las explicaciones más inquietantes, la verdad, para este silencio. Vamos a usar varias fuentes, artículos, análisis, para entenderla bien. Una exploración a fondo. Sí. Nuestra misión hoy es desgranar la hipótesis del bosque oscuro, que, ojo, aunque se hizo súper popular por la ciencia ficción, por Liu Cixin. El autor chino, sí. Exacto. La idea tiene más historia y se debate muy en serio como una posible, aunque bastante oscura, solución a la paradoja. Una solución sombría, definitivamente. La idea principal se basa en una imagen, una metáfora muy potente. Hay que imaginar el universo de otra forma, no como un lugar vacío y abierto, sino como un bosque inmenso, gigante y totalmente oscuras, de noche cerrada. Vale. ¿Y nosotros, o cualquier civilización, qué papel jugamos ahí? Pues en ese bosque oscuro, cada civilización avanzada tecnológicamente es un cazador. ¿Un cazador? Sí, un cazador armado, que se mueve con un sigilo absoluto, ¿sabes? Intentando no hacer ni el más mínimo ruido, como un fantasma entre los árboles. Porque cualquier cosa, una luz, un sonido... te delata. Exacto. Podría revelar tu posición a otros cazadores. Cazadores cuyas intenciones desconoces por completo. Uf, qué imagen. Pero, a ver, ¿cuál es la lógica detrás? ¿Por qué tanto miedo, tanto sigilo? ¿No podrían intentar comunicarse? Ahí está el núcleo de la hipótesis. Es una lógica, bueno, bastante fría, basada en la supervivencia y la teoría de juegos. Si estás en ese bosque y detectas a otra civilización, Ajá. te enfrentas a una incertidumbre total, radical. No tienes forma de saber qué quieren. ¿Son hostiles? ¿Competirán por tus mismos recursos? ¿O quizás serían pacíficos? Claro, no hay manera de saberlo con certeza. El problema es ese. La comunicación a distancias cósmicas es lentísima, difícil. Y verificar intenciones, imagínate, con diferencias biológicas, culturales que podrían ser, bueno, inimaginables. Es casi imposible. Civilización. Exacto. Entonces, la estrategia más racional, la que maximiza tus probabilidades de sobrevivir, es asumir siempre lo peor. ¿Y eso qué implica? Implica que si detectas a otro, la única jugada segura es eliminarlo, antes de que él tenga la oportunidad de eliminarte a ti. Es la lógica brutal del ataque preventivo. ¡Wow! O sea, no es que no haya nadie ahí fuera. No según esta hipótesis. El gran silencio no es ausencia de vida. Es que todos están escondidos. Todos callados, escuchando, aterrados de revelar su posición. El silencio como una estrategia de supervivencia universal, impuesta por el miedo mutuo. Es potente. ¿Mencionaste a Liu Cixin, el autor de ciencia ficción? Sí, él la desarrolló de forma magistral en su novela de 2008, El bosque oscuro. Es la segunda de la famosa trilogía de El problema de los tres cuerpos. Que, por cierto, es increíble. Absolutamente. Pero es justo decir que la idea o elementos parecidos ya estaban flotando antes. Por ejemplo, el astrónomo David Green, allá por 1983, ya especulaba sobre si el silencio cósmico no sería, quizá, una estrategia deliberada y prudente. Interesante. Para que esta lógica tan extrema funcione, se apoya en algunas ideas base, como axiomas, ¿verdad?, sobre cómo se comportan las civilizaciones. Correcto. Son como los pilares de la teoría. El primero es muy directo. La supervivencia es lo primordial. El instinto básico. Exacto. Primer axioma. La supervivencia como imperativo primario. Dice que toda civilización, da igual su ética o cultura, busca antes que nada seguir existiendo. Es el motor principal, por encima de la moral, la curiosidad, todo.
Si la existencia está en juego, la supervivencia manda. Lógico. ¿Y el segundo? Porque ahí parece que entra el conflicto. Así es. Segundo axioma. Expansión continua y competencia por recursos limitados. Este asume que las civilizaciones, para sobrevivir y, prosperar, tienden a crecer, a expandirse. Y para eso necesitan materia, energía, recursos. Claro. Pero aquí está el detalle. La cantidad total de recursos útiles en el universo, aunque sea gigantesca, es finita. Las leyes de la física ponen límites. No hay para todos si todos crecen indefinidamente. Exacto. Se genera una competencia inevitable, una especie de juego de suma cero a escala cósmica. El crecimiento de uno tarde o temprano limita el potencial de crecimiento de otros. Es una lucha fundamental por recursos que son al final escasos. Entendido. Esos dos axiomas ya dibujan un escenario bastante tenso. Pero mencionabas que había algo más que lo hacía todavía más paranoico. Las cadenas de sospecha. ¿Qué es eso? Ah, sí. Las cadenas de sospecha. Es una consecuencia directa de esa imposibilidad de confiar de la que hablábamos. A ver. Imagina dos civilizaciones, A y B. A no puede fiarse de B, pero A también sabe que B no puede fiarse de A. Y A sabe que A no se fía. ¿Me entiendes? Se crea como un bucle de desconfianza. Exacto. Una espiral, donde cada uno tiene que asumir que el otro, si es racional, también desconfía y podría estar pensando en atacar primero. Suma las distancias enormes, las diferencias insondables, la comunicación lenta. La confianza es imposible. La sospecha es la única constante. Es como el dilema del prisionero, pero a lo bestia, con consecuencias definitivas. Tal cual. Y falta el otro concepto que le añade el factor tiempo a esta paranoia, la explosión tecnológica. ¿Explosión tecnológica? Sí. La idea es que el avance tecnológico no tiene por qué ser lento y gradual. Podría haber saltos. Una civilización que hoy parece primitiva, inofensiva, mañana podría descubrir algo que la haga súper peligrosa. Exactamente. Podría tener un avance disruptivo, repentino y alcanzar capacidades destructivas en un tiempo muy corto a escala cósmica. Piensa en nosotros, la Tierra. La tecnología de hace 150 años comparada con la de ahora. Para el universo, eso es un instante. Visto así, da miedo. No puedes arriesgarte a esperar. Según esta lógica, no. La explosión tecnológica significa que cualquier civilización que detectes, por atrasada que parezca ahora, es una amenaza potencial futura. ¿Y la única forma de estar seguro? Es eliminarla ahora. Preventivamente, aunque no haya hecho nada hostil. Es la justificación para la agresión preventiva como única garantía a largo plazo. Entendido. Ok, vale. Si aceptamos esto como una posibilidad real, vamos a ver las consecuencias. La primera, la más clara. Resuelve la paradoja de Fermi, ¿no? Efectivamente, el gran silencio tiene explicación. No es que no haya nadie, es que todos están escondidos y callados. Por miedo. Por miedo a ser detectados y aniquilados. Y eso explicaría por qué SETI no encuentra nada. Nadie que quiera sobrevivir estaría mandando señales a propósito. Sería una locura. Claro, y aquí viene algo que me pareció súper interesante al preparar esto. Esta idea, que es para el cosmos, resulta que la usamos aquí en la Tierra. Como metáfora. ¿Cómo es eso? Sí, es sorprendente cómo resuena la dinámica del bosque oscuro, de los cazadores sigilosos y la desconfianza parece un espejo de muchas situaciones competitivas aquí. Las fuentes mencionan varias áreas, por ejemplo, negocios y tecnología. ¿Cómo? Piensa en una startup, una empresa nueva con una idea rompedora. Al principio, nadie la conoce. Opera en silencio, digamos. ¿Bajo el radar? Exacto. Pero si le va bien, crece, se hace visible. ¡Pum! Llama la atención de las grandes empresas, los cazadores del mercado, que pueden intentar comprarla, copiarla, quitarle a la gente clave. Los famosos headhunters. El dilema de la startup. Ahí lo tienes. Crecer rápido y arriesgarte a que te devoren, o quedarte pequeña y segura, pero quizás sin alcanzar tu potencial. Es el dilema del bosque oscuro aplicado a la economía. Una analogía fuerte, sí. ¿Y en otros campos? Mencionaste ciberseguridad. También. El ciberespacio es casi un bosque oscuro digital perfecto, lleno de actores anónimos, algunos con malas intenciones. La privacidad, el cifrado, reducir tu superficie de ataque. Son formas de esconderse.
Exacto. Estrategias de ocultamiento para sobrevivir en ese entorno. Dar demasiada información personal o mostrar tus debilidades técnicas es como encender una luz en el bosque digital. Estás invitando al ataque. Tiene todo el sentido. De hecho, hay estudios académicos que ya usan formalmente la teoría del bosque oscuro para analizar estrategias en blockchain como en Ethereum, o para entender por qué monedas como Monero o Zcash se centran tanto en la privacidad, en operar en la sombra. Increíble. Y en política internacional. También. Sí, se usa como un marco para entender la geopolítica. Ayuda a explicar la desconfianza crónica entre potencias, las tensiones que vemos o las que hubo en la Guerra Fría. Esa cadena de sospecha de la que hablábamos. Donde cada uno ve las defensas del otro como una posible agresión. Justo. Y eso lleva a carreras armamentistas, a posturas defensivas que parecen agresivas, a esa paranoia estratégica donde asumes lo peor del otro. La lógica del ataque preventivo, aunque no se ejecute siempre, está ahí, latente, en la planificación militar. Es fascinante, güey. Un poco deprimente ver cómo encaja. Pero volvamos al espacio. Si esta hipótesis tuviera algo de cierto, ¿qué significa para nosotros? Para nuestra búsqueda de vida extraterrestre, para intentar contactar, ¿estamos jugando con fuego? Esa es, creo, la implicación más directa y, bueno, alarmante. Si el universo es así, entonces SETI, la búsqueda pasiva, escuchar, ya podría tener sus riesgos. ¿Solo escuchar? Podría ser. Nuestras propias emisiones de radio, televisión, radares, se escapan al espacio. Son como fugas de luz en nuestra hoguera tecnológica. Podrían delatarnos a alguien cercano que esté escuchando. ¡Vaya! Pero METI, que es mensajería e inteligencia extraterrestre, o sea, mandar mensajes activamente, Eso sería. bajo la óptica del bosque oscuro, sería una locura, una imprudencia tremenda, casi un suicidio colectivo. Sería como ponernos una diana gigante encima y gritar, ¡Hey! ¡Estamos aquí! Exactamente. Como encender la bengala más brillante en medio del bosque oscuro y silencioso. Por eso se critica a veces el famoso mensaje de Arecibo de 1974. El que enviamos con información sobre nosotros, nuestra ubicación. Ese mismo. Desde esta perspectiva fue una acción temeraria. Revelamos nuestra existencia, ubicación y nivel tecnológico. ¡Qué fuerte! Y esto choca de frente con la visión más optimista de muchos científicos de SETI, ¿no? Gente como Shostak, Bakoch, que defienden buscar e incluso contactar. Totalmente. Es un choque de filosofías. El bosque oscuro dice, cuidado, el riesgo es demasiado alto, mejor callados. La otra visión dice, hay que arriesgar, los beneficios del contacto podrían ser enormes, podríamos aprender. Son dos formas muy distintas de ver nuestro lugar en el cosmos. Sin duda es un planteamiento sombrío, muy sombrío. Pero, a ver, ¿es una teoría perfecta? ¿O tiene puntos débiles? Me imagino que habrá críticas. ¿En qué sentido? En que asume que la hostilidad y la paranoia son como leyes universales para cualquier inteligencia avanzada. Pero, como señala gente como el filósofo Tony Milligan, aquí en la Tierra, la cooperación también ha sido una estrategia evolutiva súper exitosa. No todo es competir y destruir. Exacto. Podría haber civilizaciones donde la ética, la empatía o simplemente una lógica diferente sea más fuerte que el miedo. No todas tendrían por qué caer en esa trampa paranoica del ataque preventivo. Vale, ¿qué más? Otra crítica fuerte ataca la premisa de la competencia brutal por recursos. Sí, son finitos, pero el universo es inmenso. Civilizaciones muy avanzadas quizá encuentren formas de usar la energía y la materia de maneras que ni soñamos. Esferas de Dyson, energía del vacío, ¿quién sabe? O sea que la competencia podría no ser tan feroz, que habría sitio para todos. Podría ser que, a escala galáctica, los recursos fueran funcionalmente ilimitados para ellas, que la necesidad de eliminar a otros no fuera tan apremiante. También se habla de antropocentrismo, ¿no? De que estamos proyectando nuestros miedos. Esa es otra crítica clave, el antropocentrismo. Estamos viendo el universo a través del filtro de nuestra propia historia humana, que está llena de guerras, colonialismo, desconfianza. Podría ser. Quizás inteligencias alienígenas serían tan diferentes que sus motivaciones, su psicología, serían incomprensibles para nosotros. Asumir que actuarían con nuestra misma lógica de cazador podría ser un error de perspectiva. Muy buen punto. ¿Alguna crítica más? Leí algo sobre la propia novela. Sí,
Es curioso, incluso en la novela de Liu Cixin hay excepciones a la regla. Los trisolaranos, cuando detectan la Tierra, no atacan de inmediato. Investigan, planean, intentan infiltrarse. O sea que ni en la ficción es siempre detectar y destruir. Exacto. Lo que debilita un poco la idea de que esa sea la única respuesta posible. Y luego está la duda práctica. ¿Es posible esconderse del todo? La dificultad técnica del ocultamiento total. Claro, una civilización muy avanzada consumiría muchísima energía, no dejaría rastros. Esa es la pregunta. El calor residual, las emisiones de partículas, quizás megaestructuras, ¿podrían realmente ocultar por completo su firma tecnológica a otras civilizaciones igualmente avanzadas? Tal vez el silencio absoluto sea imposible a largo plazo. Ok, muchas críticas válidas. Entonces, si el bosque oscuro tiene sus problemas, ¿qué otras ideas hay sobre la mesa para explicar por qué no vemos a nadie? Alternativas menos siniestras. Sí, claro. Hay varias hipótesis importantes en juego. Una más tranquila, digamos, es la hipótesis del zoológico. Del zoológico. Sí, la idea es que civilizaciones avanzadas existen, saben de nosotros, pero eligen no intervenir, como si fuéramos una reserva natural. Nos observan, pero no se meten. Quizás por ética, por una especie de primera directriz cósmica. Ah, eso suena mucho mejor. Observación pasiva. O indiferencia científica, pero no hostilidad. Luego, hay otra opción oscura, pero distinta. La hipótesis del berserker. Berserker. ¿Como los guerreros vikingos? Algo así. Sugiere que la galaxia podría estar llena de sondas robóticas, autorreplicantes y hostiles, los berserkers, programadas hace eones, quizás por una civilización ya extinta, para destruir cualquier otra vida inteligente que encuentren. ¡Qué pesadilla! ¿El silencio sería porque ya han limpiado la zona? O están en ello. La amenaza no sería otra civilización paranoica, sino estas máquinas asesinas autónomas. Entiendo. Y la idea del gran filtro, esa se menciona mucho. La hipótesis del gran filtro es más general. Dice que en el largo camino desde la materia sin vida hasta una civilización capaz de colonizar la galaxia, hay alguna barrera, algún filtro, que es extremadamente difícil de superar. ¿Y dónde estaría ese filtro? Esa es la gran pregunta. Podría estar en nuestro pasado. Quizás que surja la vida o la inteligencia es increíblemente raro, y nosotros ya lo pasamos. ¿Seríamos los primeros o de los pocos? La opción optimista. Podría estar en nuestro futuro. Y esa es la preocupante. Quizás las civilizaciones tecnológicas avanzadas casi siempre se autodestruyen. Guerras nucleares, desastres ecológicos, inteligencias artificiales. ¿Y el bosque oscuro? Podría ser una forma de ese filtro futuro. Exactamente. La hipótesis del bosque oscuro podría ser justamente la descripción de cómo funciona un gran filtro futuro. El momento en que las civilizaciones se vuelven capaces de destruirse unas a otras a distancia y adoptan esta estrategia de miedo y ataque preventivo. Paz. Ahí está el filtro que impide que la galaxia se llene de vida visible y comunicativa. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno. Vamos a recapitular un poco. Exploramos esta idea tan perturbadora, la hipótesis del bosque oscuro, como respuesta al silencio cósmico. La idea base: el universo como lugar peligroso donde callar y desconfiar es la mejor forma de sobrevivir. Una estrategia de ocultamiento y ataque preventivo. Vimos la lógica detrás, los axiomas de supervivencia y recursos, las cadenas de sospecha, el miedo a la explosión tecnológica y las consecuencias que tendría para nosotros, para SETI, para METI, y cómo esa metáfora hasta se aplica aquí en la Tierra. En negocios, en ciberseguridad, en geopolítica. Y, muy importante, también vimos las críticas, que quizás es demasiado pesimista o muy humana en su visión, y que esconderse del todo podría ser imposible. Y la comparamos con otras ideas, el zoológico, los berserkers, el gran filtro. Sí, y creo que es clave recordar esto. Aunque viene de la ciencia ficción y es fascinante, sigue siendo una hipótesis. Especulativa. No hay pruebas científicas. Pero útil para pensar. Exacto. Su valor es ese. Es una herramienta de pensamiento brutal. Nos obliga a cuestionar nuestro optimismo innato sobre encontrar vida extraterrestre, a pensar en los riesgos. Le pone una dosis de realismo, quizás, o de pesimismo necesario. Sí, nos hace preguntarnos seriamente qué pasaría si dejamos de ser invisibles en el cosmos.
Nos fuerza a considerar la incertidumbre y los peligros potenciales. Y eso nos lleva a una última reflexión, ¿no? Algo en lo que pensar. Si esta lógica del bosque oscuro se sostiene, si detectar es ser detectado y eso es peligroso, entonces el mayor peligro para nosotros no sería tanto encontrar a otros, sino el momento en que nosotros nos volvamos tan avanzados que otros nos perciban como una posible amenaza futura, sin importar si somos pacíficos o no. Es una idea inquietante, sí. ¿Qué significa para una civilización darse cuenta de que, simplemente por existir y avanzar, te estás convirtiendo, quizás sin quererlo, en uno de esos cazadores sigilosos, en la misma amenaza que temes encontrar en esa oscuridad inmensa del bosque cósmico?